Las escobillas originales estaban $46 y las marca Bosch $14. Estas eran las más baratas de $1 cada una, pero como vemos no es muy parecida a la que lleva el Corolla. Estas venían de a 2 y salen $3, pero el perfil no coincidía tanto con el... Y terminé encontrando estas de $4 que vienen de a 2, son bastante largas así que hay que recortarlas, y estas sí tienen un perfil parecido al del Corolla. Según tengan un auto u otro pueden elegir el que les vaya mejor. El estado de las mías era muy malo, porque tiene 8 años y nunca se cambiaron. Con un destornillador muy chico y fino vamos a hacer palanca en la traba del limpiacristal. Este seguro es de plástico, así que tengan mucho cuidado de que no se rompa. En mi caso salió muy fácil. Ahí vemos cómo se levanta y ahí está el pestillo. Eso es lo que evita que el limpiacristal se desplace. Ahora empujamos hasta que el metal se meta en el espacio en donde estaba la traba. Ahora el limpiacristal se cae solo. Cuando el limpiacristal está muy viejo se empieza a desprender la parte que limpia. Acá tenemos el perfil de las gomas nuevas. Vinieron en esta cajita. Esta parte no tiene traba, así que puede deslizar libremente. Del otro lado hay un orificio en la goma, donde va encajada esa trabita. Con la ayuda de una pinza de punta van a tomar la parte de goma que va encajada en esa traba y van a tirar. Si se rompe la goma no importa porque igual la vamos a cambiar. Ahí vemos que una vez que sale la goma podemos tirar con la mano y va a salir del lugar donde está alojado. Así podemos ir deslizando y sacarla entera. Ahí vemos el orificio. Ahora tiramos y vamos a ir deslizándolo de los rieles. Ahora volvemos a acomodar la goma en los metales plateados que tiene para que deslice bien. Ahora la sujetamos del extremo y tiramos. Y sale en un segundo. Ahí vemos cómo va deslizando en todos los rieles que tiene. Ahí vemos que en el borde la goma tiene un metal plateado. Esto es lo que le da dureza. Si no, la goma se saldría. Del otro lado tiene el mismo metal. Ahora ponemos la goma vieja al lado de la nueva para medirla. Es preferible que la dejen un poco más largo de lo que corresponde, porque siempre pueden cortar el sobrante una vez colocada. Ahora la cortamos con cualquier tijera. Ahora ponemos uno de los metales que hace de esqueleto y el del otro lado. Es inevitable que se salga un poco, pero lo sostienen con las manos y así se mantiene en su lugar. Otra manera de ponerlos es poner el primero en el piso y después apoyar el otro por la parte superior. Ahora lo sujetamos muy fuerte para que no se salgan los metales y lo tenemos que pasar por este riel. Ahora lo vamos sujetando y empujando muy fuerte para que ingrese. Ahí vemos que ya ingresó en el primer riel. Así empujamos hasta llegar al segundo riel. Ahí acercamos y verificamos que está en su lugar. Del otro lado, como vemos, se salió, pero no importa. Lo importante es lo que pasa por los rieles. Ahí vemos que voy empujando muy a poquito para que no se corra del lugar y vemos que ya pasó el segundo riel. Si es necesario, con un destornilladorcito plano vamos metiendo la goma en el riel. A veces se sale. Ahí vemos cómo ingresó en los otros rieles y seguimos empujando. Ahí vemos que pasa más fácil. Para que corra hay que tirar con mucha fuerza, si no, no se va a mover. Si quieren pueden lubricarlo un poco con silicona. Si ven que los metales se les empiezan a correr, no se preocupen. Lo empujan con una pinza y listo, no hay problema. Y acá lo tenemos pasando por el último riel. Así que ahora acomodamos los metales y ya nos quedaría. Y ahí nos quedó terminado. Como vemos, quedó igual que el original, ni se nota el cambio. Si ven que se desliza, pueden apretar los rieles internos, que son de metal. Así queda más presionada la goma y no se corre, pero no debería correrse. Los dos rieles externos no los aprieten porque forma parte del embellecedor de plástico, y si lo apretan se les va a romper. Antes de colocarlo tenemos que verificar que todos los rieles agarren bien la goma, si no hay que empujarlo con un destornillador plano. Como vemos está perfectamente puesto. Primero lo colocamos en el brazo, tiramos para darle espacio a que ingrese la traba, empujamos la traba para abajo y listo.
Ahora vamos a hacer el otro lado pero más rápido. Con un destornillador levantamos la traba, bajamos para que el brazo ingrese donde estaba la traba y lo bajamos y sale. Como vemos, acá también estaba bastante viejo y roto. Del lado que tiene la traba, tiramos para afuera con mucha fuerza y sale entera. Lo sacamos completamente, medimos la goma vieja al lado de la nueva y cortamos. Le sacamos el metal que le da forma y el del otro lado también. Le ponemos el metal de abajo a la goma nueva y el que va arriba. Ahora, sujetando bien la goma para que no se salga el metal, vamos pasándolos por los rieles. Vamos avanzando lentamente para que pase bien y sujete bien la goma. Ahí vemos que este avanza bastante fácil. Cada tanto tenemos que verificar que esté agarrando bien la goma. Seguimos avanzando de a poco. Y cuando vemos que no engancha bien la goma, con la ayuda de un destornillador la vamos empujando para que ingresen los rieles. Es más que nada paciencia. Cuesta un poco, pero yo ni siquiera usé lubricante. Podrían ponerle silicona e iría muchísimo más sencillo. Tengan cuidado y la parte metálica empújenla con una pinza porque corta. Como vemos, vamos avanzando bastante fácil y ya casi llegamos al final. Y listo. Ahí vemos que llegamos al último riel. Realmente no fue muy difícil. Fue más sencilla esta que era más larga. Esta es la inspección final. Vamos a ingresar con el destornillador cualquier parte de la goma que no haya ingresado bien. Pero como vemos, está perfecto. Si le sobró un poco, no importa. Lo pueden cortar después. Por las dudas, para que no se salga, yo lo apreté con una pinza. Ahí vemos que eso es de chapa y cede un poco. Así lo apretamos y queda completamente seguro. Recuerden que este del extremo no se tiene que apretar y el del otro extremo tampoco, porque eso es de plástico, así que se puede romper. Yo le puse un poco de silicona porque el brazo está oxidado. Ahora colocamos el limpiacristal, tiramos para que haga espacio para que ingrese la traba y bajamos la traba. Y listo. Ahí nos quedaron los dos limpiacristales colocados y listos para ser probados. Acá voy a dejarles un video final donde no voy a sacar el sonido, así pueden verificar que los limpiacristales no hacen ruido. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta háganme un comentario. Muchas gracias.